Después de la odisea del anterior vídeo me encuentro en Bangkok y hoy vamos a ir a visitar los lugares más extraños para comer y tomar café de la ciudad. Es mi primera vez en la ciudad, pero es de cultura popular saber que aquí hay mucho tráfico, así que he pedido que me venga a buscar una moto. Primero de todo, seguridad. Coger una moto te asegura poder pasar entre el tráfico, por lo que aunque un poquito más peligroso, vamos a poder llegar a todos los lugares con mayor rapidez. Con el casco. Nuestra primera parada es esta cafetería que parece como una especie de tren o una estación, pero lo interesante es lo que hay en el interior. Quien seáis fanáticos del anime o fanáticos, mejor dicho, del estudio Ghibli, os va a encantar. Creo que incluso la puerta se abre automáticamente. One iced coffee mint latte and one baby monster. Thank you. Y es que sí, como veis, es una cafetería inspirada, yo creo que mayoritariamente en el viaje de Chihiro. Puedo fácilmente recrear mientras me tomo un café la escena donde Chihiro está en el tren. Me he pedido una cosa que no he probado en mi vida, y es que es un café con leche con menta. Lo peor o lo mejor de todo es que no soy muy fan de la menta, de hecho diría que no me gusta. Pero no sé qué me pasa con los colores y con las cosas extrañas cuando estoy en Asia, que digo, hay que probar, porque si no, no lo voy a probar nunca. Estaba como completamente convencido de que no me iba a gustar, pero oye, no está tan mal, ¿eh? Me recuerda levemente a lo que es el chocolate con menta, simplemente que en vez de tener ese regustillo de chocolate abrumado por el sabor de la menta, es más bien el sabor del café, evidentemente. Y le queda bastante bien. Pensaba que me iba a arruinar el café de la mañana, pero ¿qué va? No está nada mal. Como sabéis, yo tengo una marca de café y aprecio muchísimo el diseño de las cosas. El sitio está perfectamente ambientado, pero es que incluso el logo de Station me parece muy bien logrado. Oye, muy bien. Me acaban de llamar desde la barra porque me había olvidado que no solo había pedido el café, sino que había pedido como estos monstruitos. Pensaba que venía uno, pero viene una copa entera y está caliente, no sé exactamente qué es, pero no me voy a quejar. Me han dado también una salsa de chocolate. Ahora que le vamos a tirar chocolate por encima, desde luego que se va a convertir más como en una tarta de chocolate. Estoy intentando hacerlo aesthetic, ¿vale? Ya que estamos en un lugar donde muchísima gente viene a hacerse fotos y realmente el café es secundario. Ya no sé si me ha salido bien o lo he destrozado. Estoy viendo el monstruito y no se parece como que está sangrando, ¿sabes? No tengo otra opción que comérmelo. Rico monstruito. El lugar es una mezcla de un metro de Japón con una estación. Tenemos el mapa del metro y tren de Osaka, lo mismo de Tokio, un cerezo. Especial mención a la abuela que tira las cartas del tarot del viaje de Chihiro. Está bastante bien logrado, ¿eh? Y es que el lugar en sí es pequeño y lo tienen sobrecargado con muchas cosas, pero aún así no se siente sobrecargado. Y eso siempre es un buen indicativo de que está bien hecho. Y lo que me parece más interesante de este lugar es que ni siquiera está en un sitio súper moderno ni nada. O sea, está, ya veis la calle y de repente, ¡pum!, la cafetería súper bien puesta y por dentro preciosa. Empezamos con un sólido 9,5 de 10, la verdad. Ay, tienen hasta gatitos aquí y todo. Hay un montón de gatos. 1, 2, 3, 4... muchos gatos. Y con nuestro primer lugar completado, nos vamos al siguiente. Y de mientras que cojo algo de apetito, vamos a ver qué tiene el 7-Eleven aquí en Bangkok, ya que esta cadena de tiendas de conveniencia suele tener zumitos o cosas extrañas en cada lugar, aunque no es un lugar extraño. Las cosas que tiene a veces sí. Vale, las dos cosas que he cogido, una creo que tiene más o menos buena pinta y la otra no. Y es que he cogido este té tailandés. Yo creo que probé algo similar en Malasia, pero luego he cogido esto que tiene partículas por dentro. Sé que esto en general se bebe en Asia, pero no sé por qué siempre me ha dado cosita que tenga semillas dentro de un líquido. Vamos a empezar con esto. A ver, no huele mal, pero mirad por dentro cómo es, ¿eh? Más es como que no solo tiene semillas, sino tiene como 3 tipos de cosas dentro. Menos cháchara y más probar. Vamos a ver. Vamos a intentar coger cositas. Hostia, el sabor no es malo, pero las semillas ni las notas. Luego hay como estas cosas como cuadradas que cuando las muerdes explotan y salen como bolitas por dentro. Es un poco raro, ¿eh? No sé si es porque me da asco que mientras bebo siento que tengo todo un ecosistema dentro de la boca, pero no es para mí. Y mientras pruebo el té tailandés, quiero deciros que he hecho este vídeo un poco para preparar de algo muy grande que se viene. Diría que es el proyecto más grande que he hecho nunca en YouTube. No sé si voy a anunciarlo antes o directamente va a empezar y ya os lo vais a tragar. Lo único que digo es que estaros atentos este mes y el siguiente al canal, porque si os gustó lo que hice el año pasado parecido a estas fechas,
Este año lo vais a disfrutar el doble. Y con eso os digo mucho. Sí, el té tailandés está bastante bueno, la verdad. Y al siguiente sitio que vamos a ir no es conocido por ser un lugar estrambótico, por ser un lugar extraño, sino por utilizar una técnica al cocinar única en el mundo. De hecho, el plato que vamos a comer, cuando he leído la historia, me ha volado la cabeza. Vamos a pedir otra foto. Y es que hemos venido aquí al barrio de Kamai porque se encuentra el Watana Panic. Este es un restaurante familiar que lleva mucho tiempo abierto, pero tiene un plato muy peculiar por lo que viene todo el mundo y por lo que forma parte de la guía Michelin de muchas rutas gastronómicas, que es su sopa de carne. ¿Qué tiene de especial esta sopa de carne que veis aquí? Es que lleva cocinándose más de 45 años. Sé que ahora mismo no estáis entendiendo nada, pero vamos a pedir un plato y os explico cómo lo hacen. Parece que nos ha llegado nuestra sopa. He pedido la más típica porque al final tú puedes escoger los ingredientes que vienen con este caldo. Como veis, en el cazo tienen separado un pequeño colador donde cogen el caldo que se está hirviendo a fuego lento con toda esta carne para coger todos sus jugos. Lo que hacen es cada noche retiran gran parte del caldo que ha quedado y dejan una pequeña porción que se sigue cocinando a fuego lento para el día siguiente volver a recrear y hacer el caldo, por lo que siempre queda gran parte de ese aroma que lleva más de 45 años. Esta sopa lleva haciéndose casi el doble de años que tengo yo. Es impresionante esto. La pinta es simplemente magnífica. Lo único que pondría como apunte, en cierta parte le da algo más de autenticidad, es que si os fijáis al lado de la olla hay una gigante capa de grasa que se va soltando de la carne y que se ha ido acumulando con los años. O sea, es completamente exagerado, pero a la vez le da como que lo sientes real. Quiero probar el caldo lo primero. Intento no sobreactuar nunca en este tipo de vídeos. Si algo no me parece espectacular, no lo pienso decir, pero ha sido ponerme el líquido en la boca y sentir uno de los caldos más densos que he tomado en mi vida y con más sabor a carne en el buen sentido. Es completamente espectacular. Un sabor intenso muy diferente al que he podido tomar en mi vida. Ahora vamos a probarlo con los fideos a ver si realmente se impregna bien. Es una pasada, es una pasada. No me lo esperaba tanto. No sé por qué pensaba que, bueno, sí, va a estar bueno, pero no me lo esperaba tanto. Al menos en Cataluña, en época de Navidad, se suele hacer lo que es el caldo de Navidad, que es un caldo que se hace como 24 horas antes, dejando carne y muchos otros ingredientes al chup-chup, diríamos, ¿no? A fuego lento, para que con la carne vaya cogiendo todo ese sabor el caldo y acaba siendo pues un caldo muy rico. Esto es eso multiplicado por 45 años, literal. Y sé que directamente muchos pensaréis en la higiene, pero la verdad es que el restaurante se ve muy limpio. Como bien he dicho, este sitio está recomendado en muchos sitios, viene tanto gente local como gente turista. Es un sitio limpio y con un muy buen servicio. La verdad es que han tardado en servirme 2 minutos, no más. La comida es un 10 de 10, pero le pegas 2 tragos al caldo y estás completamente lleno. No me lo he podido acabar y ni siquiera era tanto. Definitivamente necesito hacer la digestión de este caldo ancestral. En el viaje en moto hacia aquí me he tirado el típico eructo este que viene con un poquito de sorpresa. ¿Y cómo puede ser que siga siendo tan intenso el sabor? Es que es exagerado. Después de un necesario descanso y casi morir por 4ª vez en un mototaxi, estamos a punto de llegar a nuestro tercer lugar. Nos vamos un poco a lo bizarro. Yo creo que los dueños hace tiempo intentaron hacer algo mono y les ha quedado algo un poco loco, pero vamos a verlo. Como veis, ya estamos en una zona un poquito más tranquila o más local, y en medio de esta zona así más como de templos tenemos el famosísimo Unicorn Café. Un café de unicornios. Creo que es fácil de entender cuál es la temática. Hello. En los otros establecimientos que hemos ido estaban llenos de gente. Este está completamente vacío y tengo a los 2 dueños mirándome y juzgando probablemente mi review. Supongo que no entienden por qué una persona como yo ha venido sola a tomarse un café a su bar antes de que llegue la bebida más divertida de todo el vídeo. Vamos a puntuar un poco la decoración. Es lo que os decía, yo creo que el lugar está un poco sobrecargado e incluso me atrevería a decir que tiene ya unos años. Toda la pared está llena de colores relacionados con el unicornio, el rosa, el azul, el amarillo, muy estridente. Ahora mismo estoy sentado en un sofá rosa, pero también los hay azules de diferentes colores. Y luego está el tema de los peluches de unicornios colgados del techo. Yo entiendo la vibra que querían dar ahí, una vibra un poco infantil, pero ha acabado siendo un poco macabra. Me da la sensación de como
casa encantada. E incluso como algunos peluches parecen que estén siendo ahorcados, de verdad, es horrible. Y además, pobres, la mitad están extremadamente sucios. Me sabe fatal decir todo esto, de verdad, me está como haciendo daño decirlo, porque entiendo la intencionalidad y el buen rollo, pero es como que estar aquí me da más cosa que buen rollo, no sé cómo decirlo. Esperemos que la bebida que me están trayendo esté buena. No sé cómo va a ser la cagada de hoy, pero va a ser interesante. Me he pedido esta bebida únicamente y exclusivamente por el color. Tiene azul, verde, rojo e incluso creo que un poco de amarillo. Y si no fuera poco, para acompañarlo tenemos un precioso macarón de colores. De verdad no quiero ser escatológico, pero me entendéis, ¿verdad? ¿Me entendéis? Vamos a probarlo. No voy a decir que está malo porque no lo está, pero sabe literalmente a chuche y sé exactamente cuál es. ¿Sabéis estas chuches cuando éramos pequeños que eran como un palo de plástico que tenía como una gelatina roja dentro? Sabe exactamente a eso con un poquito de gas. Vamos con el arcoiris macarón. No sabe a nada en específico, sabe a azúcar, literal, o sea, es azúcar. Por dentro tiene como una especie de crema, bastante seco en general, la verdad. Un poco mantequilloso, eso le da un toque ahí. Me sabe mal decirlo, pero la mezcla es mortal, ¿eh? Es mortal. Intentar tragar el azúcar de la galleta con el azúcar concentrado de la bebida. Hubo un momento en la historia en que este tipo de cafeterías se podían poner de moda, pero desde luego han envejecido muy mal. Pero ¿sabéis qué no ha envejecido mal? El nuevo café Cloudy Beanie en beaniewoodcafe.com. Una de las referencias más queridas ya está disponible en molido y en grano, así que si quieres probarlo, beaniewoodcafe.com o tienes el link en la descripción. ¡Hey! Estoy aquí. Hola. Antes de ir a cenar no me quiero ir de la ciudad sin haber estado en la ciudad. Voy a coger otra de estas motos y vamos a ver algo. No sé, para decir que he estado en Bangkok. No os estoy descubriendo el mundo diciendo que Tailandia es muy barato. Ya estáis viendo el precio de las comidas. Pero es que 25 minutos en moto me cuestan 1,20 €, no más. Como solo me queda un día en Bangkok, no he mirado qué hay en la ciudad, pero esta zona mola bastante, ¿eh? Si tuviera que apostarme algo, me imagino que es Chinatown. No sé quién me ha escuchado que he dicho de ir a ver la cosa turística y se está empezando a poner, pero a llover gotarrones fuertes, ¿eh? Pero es que si no vuelvo, mi madre me pregunta qué he hecho y no le puedo decir que únicamente he ido a Bangkok para ir al Unicorn Café, ¿sabes? Mira, mamá, no lo ves del todo bien, pero ahí está el monumento más famoso de Bangkok, el Wat Arun, y la verdad es que es muy bonito con el río. Tenemos a todo el mundo refugiado ahí porque está lloviendo y mi colega y yo que resistimos. Igual empieza a ser un poco exagerado ya, ¿eh? $400 baht. ¿Ok? Para ir al último lugar tenemos que alejarnos del centro de Bangkok y no sé por qué tengo un mal presentimiento. Thank you very much. No exagero cuando digo que parece que me haya traído a un sitio abandonado, o sea, de hecho el lugar que vamos ahora es el Robot Restaurant y estoy viendo el cartel y está como destruido. Yo espero que esto exista aún, porque si no me he quedado en medio de la nada. Estamos yendo aquí a Robot Restaurant, pero esto parece que está como cerrado, ¿no? Todo este local está vacío, lo nuestro en teoría está arriba. En esta planta no hay ningún establecimiento que esté abierto o en pie y parece que estaba en lo cierto. De hecho pone que la tienda está cerrada permanentemente desde el 30 de marzo, pero sigue todo dentro. Yo venía a ver a este hombretón y es que el restaurante era bastante guay. Era este robot que te cocinaba y te traía la comida. Parece que en otra vida nos encontraremos. Que conste que en Google Maps ponía que estaba abierto. La última review era justamente de marzo, por lo que he supuesto que estaría abierto, pero bueno, así funcionan las cosas. Thank you. Vamos de vuelta. Sexta moto de hoy, es una locura. Algunas veces las cosas salen bien y a veces pues no salen tan bien. No pasa nada. Lo que está claro es que lo que se viene dentro de poco te va a gustar mucho. Este vídeo es como un calentamiento. Espero que hayas pasado un buen rato conmigo. Si es así, házmelo saber en los comentarios y nos vemos muy pronto. Hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en beaniewoodcafe.com.